Y estamos de vuelta aquí en Después de la Noticia, como siempre trayendo los mejores invitados. Hoy tenemos Historia Viva que viene a contarnos historia también del pasado. Aquí tenemos a Doroteo Rodríguez, cuéntanos. Gracias. Buenas tardes, Doroteo, ¿cómo está usted? Bueno, aquí un poco ansioso. Doroteo es nieto de Juancito Rodríguez, que recientemente, creo que fue el domingo, Gabriel, que sus restos fueron trasladados desde su natal Moca. El viernes y el sábado. Viernes y sábado. El viernes se hizo el desentierro en Moca. Y una misa después el sábado. Y el sábado se hizo el acto en el Panteón Nacional. Primero en el Palacio Nacional. Ya. Con una guardia de esa, y se hicieron un acto muy simbólico, muy emotivo. Y estaba el presidente en persona, sí, y habían como 7 u 8 ministros y como 10 más funcionarios. Y el propio Abinader nos dijo que él tenía pendiente hacer ese acto de justicia histórica. Exacto. Parece que el propio presidente de Abinader, el propio padre del presidente Abinader, aquel que fue senador, don Rafael, don Rafael, una persona muy conocida que fundó una universidad y tenía negocio después de hoteles también, que ese señor, su papá, le había hablado mucho de Juancito Rodríguez como alguien a quien él entendía que el país no le había correspondido, y parece que él se sintió con el deber de complacer a su papá. Yo creo que, Doroteo, ese es un poco lo que nos mueve a nosotros también, ese sentido de justicia, de entender. Porque a mí me tocó en estos días también el lunes investigar un poquito sobre Juancito, conocer su participación en todo lo que fue la expedición de Cayo Confite, organizar toda esa expedición, pero no solamente eso. Una de las cosas que a mí más me llamó la atención, prácticamente vender todas sus propiedades y recabar en los años 40 o 50 $700,000, que eso es una suma millonaria en este tiempo, pero me imagino en aquel tiempo mucho más, y entregarla para la libertad de República Dominicana, para vencer a Trujillo. Entonces, mucha gente no conoce a una persona que llegó a ese nivel de desapego. Entonces, quisiéramos como entender ese héroe nacional que ha sido exaltado. Él no llegó a vender todas sus propiedades, ni siquiera la mitad. Él sacó dinero en efectivo, vendió parte del ganado, vendió alguna que otra finca, pero el grueso de su fortuna, yo diría el 80, el 90%, se quedó aquí. Yeah. Y él se va primero a Puerto Rico con la excusa, o digamos con la mentira de que él iba a hacerse un chequeo médico para que lo dejaran salir, porque aquí la gente no tiene claro que en la época aquella de Trujillo, todo el que salía del país tenía que tener un permiso de Trujillo para salir del país. Okay. Y tenía que ir a pedir porque cuando en esa época se viajaba, mi papá su papá hubo que mandarle una carta a Trujillo diciendo que él iba a estudiar afuera. Exactamente. Sí. Y cada vez que él iba y venía de vacaciones en el verano y volvía, cuando tú entrabas al país en esa época, el pasaporte, no es como ahora que te lo chequean, te ponen un sello y entraste y tú te vas con tu pasaporte en la mano, ¿verdad? Y yo he viajado muchas veces y desde niño, fue después de viejo que me enteré, no que en la época de Trujillo nadie se quedaba con el pasaporte, salvo algún de la misma familia Trujillo, alguien muy del régimen, pero todo el que no era parte del régimen tenía que dejar el pasaporte en manos de la oficina de aduana, migración. Y cuando quería viajar, entonces tenía que solicitar una carta aclarando que él iba a viajar, que necesitaba el pasaporte para que se lo tuvieran, ni siquiera se lo entregaban de nuevo, ¿no? Cuando en el momento que se presentaba... Solicitaba de nuevo. El pasaporte cuando tú ibas, te lo tenían ahí, cuando tú ibas a salir del país, mira, aquí está, porque ya tú previamente hiciste la gestión de que, fíjate ese detallito, de que tenía que mandarle al jefe a decir que tú ibas a salir. Y entonces había que decir que para qué era que tú... Y yo he oído anécdotas de personas que le pedían una carta al jefe porque querían ir a visitar a un amigo o a hacerse cualquier chequeo médico allá. Y hay anécdotas contadas por personas que trabajaron en el Palacio con Trujillo, de que Trujillo, por ejemplo, y esta señora, pues esta mujer es muy fea, no, que vaya que se quede aquí, que es lo que quiere ir para Nueva York, para que allá estén viendo dominicanos tan... Entonces su abuelo salió a Puerto Rico diciendo que iba a un tema de salud, pero era a tema de organizar el exilio. Y por eso no pudo sacar, si él hubiera vendido toda la
las propiedades, se hubiera puesto en evidencia de que ahí está pasando aquí, porque este hombre está vendiendo todo, ¿no? Sí. Nadie lo hubiera podido comprar en grandes cantidades. Él vendió alguna cosa y ahorró una parte del dinero en efectivo. A la gente se le olvida que aquí lo que circulaba era el dólar. No había el peso dominicano. Esa fue otra ventaja que él tuvo. Si hubiera sido que tuviera que comprar dólares, tampoco hubiera podido. Pero él, toda su fortuna estaba en dólares. Acuérdate que el dólar desaparece como moneda de circulación nacional cuando se crea el Banco Central, en el 47. ¿Entiendes? Entonces, la invasión de Coyo Confiti, que fue en el 46, todavía no había. Incluso, papá fue de los que trabajó como abogado graduado en el país y como economista graduado en Harvard. Papá fue de los que trabajó en la creación del Banco Central, en la legislación. Papá trabajaba en el bufete de Ortega y Friel, que era uno de los mejores bufetes de abogados del país en la zona colonial. Y eso me lo contó a mí Luis Julián Pérez, que fue gobernador del Banco Central. Bueno, y que era muy amigo de papá porque estaban en la misma oficina trabajando juntos. Y en una oportunidad que yo fui al Banco Central, cuando él era gobernador del Banco Central, a hablarle de un asunto personal, y le menciono un periódico donde veo una noticia que Luis Julián Pérez y papá están juntos, por noticias totalmente diferentes, simplemente coincidieron. Como yo sabía que ellos habían sido amigos, Luis Julián me dice, caramba, cuando ve la foto de él, de algo, una noticia del banco, y al lado una noticia de que en Moca habían hecho un acto de eso, de ceremonia, como lo que hicieron ahora con Juancito, pero con papá. Y entonces él dice, caramba, José Horacio, su amigo José Horacio, y me dice, con él y yo trabajábamos me dice, quien debiera estar sentado aquí en el banco del Banco Central, en el despacho del Banco Central, me dice Luis Julián, quien debiera estar sentado aquí en este momento es tu papá, no yo, porque yo lo que soy abogado. Tu papá era economista graduado en Harvard, y fue de lo que trabajó cuando hicimos a quien en Ortega y Friel le encargaron del proyecto. Lo que pasa es que él se fue para el exilio y se sumó a lo que estaba haciendo Juancito allá de Cayo Confiti. Mira, hubo que borrar el nombre de él de todo lo que apareciera. Se borró, no existía. Y por eso no quedó ninguna evidencia de que papá estaba trabajando, de que José Horacio estaba trabajando en la creación del Banco Central. Su papá participó junto con Juancito en la expedición de Confite en el 47, en el 47 y en la de Luperón. En la de Luperón también. Pero lamentablemente en la tercera expedición que se creó, Juancito dijo, esta expedición ya no es factible y va a fracasar. Me alegra y que lamentablemente tú lo digas, en esa fue que vino su papá. En estos días se ha dicho mucho con el episodio de la ceremonia a favor de Juan Rodríguez, el propio presidente, que él participó y fue de los organizadores de Cayo Confiti, de Luperón y del 14 de junio del 59, con Constanza Maimón y Terondo. Y no es verdad. Él estaba en Cuba, Juan Rodríguez, cuando se estaba organizando la invasión, porque él vivía en Cuba. Entonces, él lo incluyeron en el grupo directivo planeándola, y se entrevistaron con Fidel varias veces, porque fue con el apoyo de Fidel, pero el apoyo financiero para la del 59 no lo puso Juan Rodríguez. Ya Juan Rodríguez estaba agotado económicamente. Lo puso Rómulo Betancourt de Venezuela, que era un antiguo antitrujillista, porque era amigo de Juan Bosch desde hacía 15 años y siempre tuvo interés por ayudar a los dominicanos. Y entonces el que pone el dinero ni siquiera es Fidel, porque Fidel también acababa de llegar al poder y tenían una economía en ese momento muy deteriorada. Entonces, el grueso del dinero lo puso, claro, hubo quizá alguna contribución de alguno que otro, pero el grueso del dinero lo puso Rómulo Betancourt, y por eso es que Trujillo después lo manda a matar, porque la invasión vino y a Trujillo le hizo mella y mandó a matar y le explotan una bomba a Betancourt y se descubre que eran unos dominicanos, y entonces el Venezuela presenta una querella ante la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la querella tomó curso. Y cuando Trujillo trató de usar a los cabilderos que Trujillo siempre tuvo muy bien pagados en los lobbies de Estados Unidos, y se movieron esos lobbies viejos que siempre ayudaban a Trujillo, y fueron a hablar con el presidente Kennedy para que Kennedy bloqueara las sanciones de la OEA. Kennedy no la bloqueó. Kennedy dijo, pero nosotros tenemos 30 años apoyando a este hombre, Trujillo, y es un mega dictador. Eso es una vergüenza para nosotros. Y a mí me está pidiendo mucha gente que hay que tumbar a Fidel, que está allá al lado. Pero si Fidel nada más tiene 1 año, 2 años ahí, vamos a aceptar que, ¿entiendes? Menos de 1 año,
que hay que tumbar ese porque es de izquierda y entonces tenemos ahí al lado un tipo que tiene 30 años y lo vamos a estar apoyando. Y Rómulo Betancourt es un presidente electo democráticamente y que tiene, o sea, El respaldo del pueblo. tiene respaldo genuino. Claro. Y nosotros con Venezuela tenemos buenas relaciones, le compramos petróleo. ¿Cómo vamos? No, se sumó, no. El voto americano tiene que ser a favor de las sanciones. Y acuérdense que las sanciones tuvieron mucha influencia en que se desencadenara el proceso de la caída de Trujillo. O sea, las sanciones son una consecuencia de lo que pasó con la invasión. Militarmente fracasó, pero la conciencia del pueblo se despertó. El movimiento 14 de junio, que fundaron Manolo Tavares y Minerva Mirabal, y el resto de los compañeros, es un movimiento que se motivó, que se destapa después de lo que pasa con la invasión. Por eso le ponen el nombre Movimiento 14 de junio, que es la fecha. La idea que en esa expedición murió su padre, José Horacio, que era hijo de Juancito. El hijo mayor de Juancito, exactamente. Entonces esa fue otra pérdida que él tuvo, o sea, perdió todos los recursos que recabó, no pudo lograr derribar el régimen, pero se mantuvo prácticamente más de 15 años luchando desde el exilio. 15 años duró. 15 años. ¿Qué significado tiene eso, Doroteo, para la nueva generación que no conoce esa historia de personas que entregaron todo y hasta su familia para la libertad de nuestro país? Mira, el propio presidente Abinader nos dijo ahora que así como su papá le había hablado del caso de Juancito y le había dicho no se ha hecho el reconocimiento justo a ese hombre, nos dijo que él había mandado a hacer una encuesta sobre el conocimiento que tenía el pueblo de algunos de sus héroes, y entre ellos estaba Juan Rodríguez y José Horacio, y dijo que lo que más le chocaba era lo poco que se sabía, y que aparte de ese acto entonces que él se sintió motivado a hacer, el acto de condecorar, o sea, de declararlo héroe nacional y mudar sus restos al Panteón Nacional y hacer toda esa ceremonia que se hizo, que él quería que se hiciera una película, un documental, un video documental sobre la vida de Juan Rodríguez. Y aprovecho para decir que mi hermano gemelo, Porfirio, y su segunda hija, Virginia Antares, que fue candidata a la presidencia, que es periodista, que es muy veterana como periodista, están trabajando en hacer una biografía de Juan Rodríguez y de todos esos episodios, de toda esa gente de esa época, como de manera que coincide con lo que el presidente le dijo que él quiere hacer, porque a lo mejor ellos piensan hacer una biografía escrita, pero de ahí se puede tomar la capacidad o el texto para hacer un video, un documental. Como una docuserie. Exactamente. Y hay muchas cosas valiosísimas que aprender y de dar ejemplo para que estemos más orgullosos de nuestro país, porque ha demostrado que ha tenido gente dispuesta a sacrificarse. Así es. Y que es un pensamiento muy duartiano. Yo hago la pregunta porque, y aprovechando el valor sentimental que puede tener para la familia este acto, y también el valor, vamos a decir, histórico que tuvo su abuelo, que tuvo su padre, cómo se siente la familia después de esta conmemoración que se le hace, y que se le hace justicia por fin a alguien que es considerado un héroe nacional. Sí, bueno, no hay duda de que le tenemos que agradecer al presidente que él pensara en eso, en que vamos a hacer un reconocimiento con toda digamos, la ceremoniosidad con que se hizo en el Palacio. Había un batallón del ejército haciendo eso que le llaman una marcha, y después unos cañonazos. Uno se emociona porque uno dice, bueno, al fin hay aquí, y nos han mandado a mis hermanos, a mis primos, a mis primas, a toda mi familia, me dicen que, y tenemos un chat de la familia donde montones de conocidos que uno tenía hasta años que no los veía, mandándonos mensajes de felicitaciones y de que al fin se ha hecho justicia. O sea que yo creo que ha sido todo un acierto el que se hiciera. Y hay cosas que la mayoría de la gente no sabe, que son los detalles de todo lo que tuvo que vivir Juan Rodríguez en el exilio, y la cantidad de personajes famosos. Por ejemplo, la expedición de Cayo Confite tuvo dominicanos importantes que participaron, que eran tropas y no eran gente famosa ni conocida, pero que lo fueron en el futuro. Por ejemplo, el poeta ese famoso de la Ruta del Sol, el poeta nacional, don Pedro Mirta, era uno de los que estaba entrenándose en Cayo Confite, para ponerte un ejemplo. Tú ves. O sea que...
Y si no me equivoco, creo que Fidel también estaba en Cayo Confite como estudiante todavía. Sí, todavía era estudiante de Derecho y fue y se ofreció de voluntario. Ajá, exacto. Y me contaba el tío Miguel Ángel Ramírez Alcántara, es de los Ramírez del Sur, que era un trujillita que había salido al exilio antes que el propio Juan Rodríguez. Cuando Miguel Ángel sale al exilio, todavía el hijo de Juan Rodríguez, papá, no se había casado con la sobrina de él, que es mamá, la sobrina de Miguel Ángel Ramírez, porque Miguel Ángel Ramírez era tío mío por el lado de mi mamá, tío abuelo. Okay. Y estaba en el exilio y fue de los comandantes de Cayo Confite. Habían 4 comandantes. Y bajo las órdenes de Miguel Ángel era que estaba Fidel en el barco en que iban, salieron 3 barcos para acá, en el que iba Miguel Ángel con una tropa. Uno de ellos era Fidel Castro, o sea, y era su subalterno. Y hay hasta una leyenda de que cuando los obligan a devolverse, que los barcos de la Marina cubana, barcos de guerra, porque los otros barcos no eran de guerra, eran los barcos para transportar más de 1.000 hombres que venían, que hubiera sido una invasión muy diferente. Era 1.400, creo. Sí, se habla de 1.300. 1.400. Entonces, Fidel le dice a Miguel Ángel, el comandante, cuando están llegando, entrando de noche a la bahía de Niples, a mí me van a coger preso porque como yo soy cubano y 6 cubanos que andaban con él, que eran como sus seguidores, él era como un líder, él ya tenía liderazgo. Nos van a coger presos porque ustedes como dominicanos lo van a tratar diferente. Y dice, bueno, pero ¿y qué tú quieres? Que yo me quiero bajar del barco, tirar mal y entrar nadando. Y Miguel le dice, no, así no, porque mandó a que un bote salvavidas, esos botecitos de remo que se llevan en los barcos, lo bajaran, y se bajó Fidel con un grupito que entraron de noche, se cuidaron de bajarlo del lado en que los barcos no lo vieran. Y hay biógrafos de Fidel que dicen que Fidel se tiró nadando entre los tiburones para salir de ahí, y han exagerado eso. Para ponerle un poquito de... Pero Doroteo, a mí hay algo que me gustaría también rescatar con usted. Yo estaba leyendo en estos días que precisamente 6 meses después de que su padre muriera, Juancito estaba convocando al exilio en Cuba. Y lo que yo leí, cómo él convocaba, o sea, él decía, por encima de las diferencias políticas, por encima de los asuntos personales, tenemos que reunirnos para acabar con el oprobio que no permite la libertad en República Dominicana. Ese pensamiento de su abuelo, de que estar por encima de las divisiones políticas y poner por encima de todo eso la libertad de la nación, ¿qué significado tiene para ustedes? Bueno, muy bueno que tú lo digas, porque en el exilio siempre hubo divisionismo y enfrentamientos de grupos por afán de protagonismo. Y siempre hay gente que acusa a uno que al otro. Y de hecho, Juancito era visto un poco por encima de esas diferencias porque era el más rico del grupo y sin los cuartos de él no se iba a poder. Entonces siempre hubo un poco como el jefe natural. Claro. Pero habían quienes entendían que, bueno, que eran muy de izquierda y decían, pero este es lo que es un rico de allá de República Dominicana. Las diferencias políticas están muy asociadas a las diferencias económicas. Claro, aún en cada clase hay sus grandes rivales, ¿entiendes? O sea que, pero a Juancito le veían un liderazgo natural porque y él había participado en la revolución del 1912 aquí en República Dominicana. Con el lado de Horacio Vázquez. Sí, del lado de Horacio Vázquez. Entonces, él no dejaba de ser, aparte de un gran hacendado y un millonario, no dejaba de ser un individuo que sabía de armas. Y lo nombraron general incluso. Incluso cuando a Trujillo fueron a hablarle de que Juancito Rodríguez, general, Trujillo decía, pero general de qué, porque en la época de eso no había la institucionalidad militar, que no es obra de Trujillo, fue obra de los militares americanos cuando invadieron. Acuérdense que Trujillo entra como voluntario a formar parte de las tropas que los americanos forman un ejército local, como lo hicieron en Nicaragua y como lo han hecho después que invadieron allá en Irán, forman un ejército que de cierta forma sea leal a ellos porque están haciendo un cambio de régimen. Entonces, para buscar la lealtad. Para buscar la lealtad. Sí, para tener gente entrenada y formada por ellos. Alguna de la gente que todavía te dice el disparate aquí de que, bueno, Trujillo era un hijo de puta y un asesino, pero era un patriota, no comía cuento con su país. ¿Entiendes? Tú ves la ignorancia que eso refleja. Porque ¿qué patriota se va a poner al servicio de un ejército extranjero que invade y que viene? Y él era de los que perseguía a los gavilleros por órdenes de los gringos. ¿Entiendes? Pues
Trujillo confundió patria con patrimonio. Para Trujillo esto era su patrimonio y es verdad que él en muchos aspectos lo cuidaba y logró prosperidad económica. Si tú comparas la dictadura de Trujillo con la dictadura del chavismo, por ejemplo, bueno, yo creo que Trujillo era más criminal que los chavistas que han sido, pero en el aspecto económico logró una prosperidad y un avance que estos tipos los han destruido en Venezuela. El mayor fracaso de los chavistas y del mismo comunismo cubano es que las economías se fueron a pique. Sí. Lo que no pasó en China ni en Vietnam, que son en Corea del Norte, que son comunistas, pero tienen unos niveles de desarrollo económico que ni Cuba ni Venezuela, ni la Venezuela chavista, porque la Venezuela pre-chavista, de lo que ellos llaman la Tercera República, o la Cuarta República, porque ahora ellos son de que la Quinta República, prosperó de una manera que ningún país de Latinoamérica nunca antes lo había hecho, y con inmigrantes españoles, portugueses, italianos, de Europa del Este, argentinos, centroamericanos. Yo viví en Venezuela en los 80, yo nací en Venezuela porque papá estaba exiliado. Él murió, fue en Venezuela. Sí, murió. Su abuelo murió en Venezuela. Mi abuelo murió en Venezuela con nosotros. Nos fue a conocer después que ya había muerto papá. Oh, Dios. Porque él vivía en Cuba. Sí. Y él cuando va y nos conoce, llega una noticia a Venezuela de que habían quemado la finca de Barranca, que era la primera de las fincas que hizo Juancito, la que él consideraba el corazón de su emporio. Exactamente, de su emporio, de sus haciendas. Y eso lo deprimió mucho, ¿entiendes? Que habían quemado. Y en verdad era una distorsión la noticia. Lo que habían quemado era la casa de Barranca, pero no la finca. Okay. Y eso lo destruyó. Y él, oye el comentario que le hace Juancito a mamá ya cuando le llega la noticia de que habían quemado la finca. Papá ya tenía casi un año que había muerto en la invasión. Pero allá no se sabía con seguridad eso. Acuérdense que cuando Fidel empieza en la Sierra Maestra, se creó una leyenda de que ya lo habían matado y Batista retiró todas las tropas. Y después, un año después, se enteran que no, que Fidel tenía todo un entrenamiento y hasta en el New York Times hubo una especie de confrontación con Batista, porque Batista decía, no, había un periodista del New York Times que había ido a la sierra y había entrevistado a Fidel. Y en Cuba decían que no, que Fidel está muerto hace un año. Y entonces él sacó una foto de Fidel en la sierra. Y eso es parte de lo que engrandeció a Fidel, que fue una discusión casi en Latinoamérica entera. Pero mire, entonces parte del liderazgo que adquirió Fidel era que lo veían como un resucitado, porque Batista lo dio por muerto, y cuando Batista quiere ahora hacer una acción militar, ya era muy tarde, ya él tenía organizado muchísimos campesinos, porque Fidel alerdeaba de que él con 12 hombres empezó la revolución, y no es así. La invasión que hizo él con el Granma en el 56, la guerrilla duró 3 años en la Sierra Maestra, era con 90 hombres. Y entonces mataron un gentío, mataron 70 y pico, él se quedó con un grupito y poco a poco salió adelante. Y entonces eso Jiménez Moya, por ejemplo, que vivía en Venezuela y que había estado en Cayo Confiti, porque así como te dije, el caso tú sabes otro que tuvo en Cayo Confiti famoso, que se quedó en Venezuela y nunca volvió, y que se hizo un músico muy famoso en Venezuela. En Venezuela creen que es venezolano y es dominicano. Uno que tenía una orquesta muy famosa ¿cómo que se llama esto? De merengue y de cosas en Venezuela. Billo Frometa. Billo Frometa era dominicano, que estuvo en Cayo Confiti. Con su abuelo. Y con papá, y con Jiménez Moya, y el poeta que acabo de decirte. Y un montón. Juan Borges era uno de los que estaba. Y Fidel Castro, uno de los que estaba. O sea, en Cayo Confiti hay todo un grupo de personas que después se volvieron famosas y que la gente ni sabe que participaron bajo el liderazgo de su abuelo. Lamentablemente, Doroteo, ya el tiempo se nos ha acabado. Déjame decirte este último pedacito. Milagro Ortiz un día me llama a su casa para que yo vaya a ver un video en que Peña Gómez está entrevistando a Fidel Castro y le pregunta: yo tengo entendido que usted participó en Cayo Confite, que su amistad con los dominicanos empezó ahí. Y Fidel le dice: así fue, ahí fue que yo conocí. Estábamos, dice Fidel, estábamos bajo las órdenes de Juan Rodríguez. Y el general Juan Rodríguez. Y entonces, oye esta perla: el único millonario revolucionario que yo he conocido. Palabra de Fidel. El único millonario revolucionario. Gracias, Doroteo, de verdad, por todas sus anécdotas y por
también hacernos partícipe de ese heroísmo de una persona que dio todo para la libertad de los dominicanos y para enfrentar la tiranía de Trujillo, que en esa época nos tenía subyugados. Le esperamos mañana en otro Después de la Noticia, donde, como siempre nos dice Gabriel, les dejamos la información y un poquito más.